مين إرهابي؟ أنا إرهابي؟ كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي، ماكلني. Pues estoy aquí solo, pero es en plan pequeño grupo, entonces no pasa nada, que Eva, que tenía que moderar, no se encuentra bien esta mañana y no ha podido venir. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de esta mañana de las jornadas de Marx 21. Y es un taller sobre introducción al socialismo desde abajo. Y iba a decir, intenté ser breve, pero cuando dicen esto significa que van para 2 horas, pero sí, intenté lo más breve posible, pero quizá 25 minutos. Entonces, todo esto es que si miras a la izquierda y ves que hay muchos grupos muy divididos, a menudo se pelean entre sí, ¿por qué tanta división? No sé qué. Y porque existimos como grupo, porque no estamos simplemente dentro de lo que ya existía. Entonces, lo que quería hacer es un breve repaso de qué es, de dónde viene, qué representa Marx 21 y la idea del socialismo desde abajo, y algunos puntos básicos del marxismo tal como lo entendemos nosotros y nosotras. Una cosa importante creo que es que en la política a menudo la gente habla como si todo empezara hoy, o sea que no hay historia, hay una nueva iniciativa, llámese Podemos, llámese Sumar, no sé qué, y esto nunca se ha hecho nada, nunca se ha hecho nada parecido, es totalmente nuevo, y no puedes mirar la historia, aprender de nada, porque todo es nuevo. Y creo que es importante en cualquier proyecto político mirar al pasado, no para anclarse en el pasado, pero sí aprender de la historia. En la ciencia es lógico que no diga, invento una nueva ciencia. Digo, ¿esto cómo se explica lo que ha pasado hasta ahora? No sé, es nuevo. En la medicina se yo he inventado un nuevo tratamiento que nunca se ha probado en nadie, nada que ver, pues esto no me fío. En la política, esto es lo que se acepta. Entonces, un poco de trayectoria, que echando atrás mucho, 1860 y pico se funda la primera internacional, donde están Marx y Engels, y sindicalistas británicos y franceses y no sé qué, también está Bakunin y la corriente anarquista, todos aquí. Y aún hay gente que dice, ojalá pudiéramos volver a esto, pero ¿qué pasó? Que hubo una gran pelea porque Marx y Engels y su gente dijeron, bueno, deberíamos tener una dirección elegida democráticamente. Bakunin dice, no, esto es autoritario, no queremos una dirección. Mientras en privado monta y planifica, y hay escritos suyos, como planifica una dirección secreta de gente suya, y dentro de esta dirección secreta, un grupo aún más pequeño, aún más secreto suyo, y en el centro él mandando en la sombra, y escribe explícitamente esto. Es un caso extremo, pero hoy en día incluso los movimientos, con el anticapitalismo después de hace 20 años y sigue hoy, no queremos partidos, no queremos estructuras. Y luego hay gente que coordina y no sé qué, a veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal, pero la idea de que no hay dirección política es falsa. Simplemente hay, la cosa es si es una cosa democrática y pública o si es una cosa secreta. Entonces, esto es una división entre el marxismo y anarquismo que dura más o menos hasta hoy, con gente que cambia de lado y confluencias, pero el problema de fondo existe. Del lado marxista salen partidos que crecen muchísimo a finales del siglo XIX, pero son los partidos socialdemócratas, que entonces Lenin en esa época se llamaba socialdemócrata. Estos partidos se llamaban marxistas. Pero llega la Primera Guerra Mundial y estos partidos marxistas, casi sin excepción, apoyan a su propia clase dirigente en esta guerra. No, porque no son socialistas, pero el zarismo es tan reaccionario que en Alemania tenemos que apoyar la lucha contra la autocracia alemana. En Gran Bretaña, pues somos antiguerra, somos socialistas, pero Alemania es tan peligrosa que tenemos que apoyar a Gran Bretaña
Entonces, la mayor potencia imperialista del mundo tiene que apoyarla frente al autoritarismo alemán, etcétera, etcétera. Yo leyendo esto, ¿cómo es posible? Y ahora vemos lo mismo con Ucrania, es otra historia. Entonces, aquí se produce otra división de fondo en la izquierda entre la socialdemocracia, que básicamente apoya a sus clases dirigentes y también su práctica es reformismo, gestionar el sistema, no intentar derivar el sistema. Y la izquierda revolucionaria, que se opone a la guerra, se opone al imperialismo y aboga por una salida revolucionaria del capitalismo. Y aquí tenemos a Lenin, Rosa Luxemburg, Trotsky, etcétera, etcétera. También en Escocia, John Maclean, en Irlanda, James Connolly, que luego fue ejecutado por los británicos por su participación en la celebración de Semana Santa en 1916 en Dublín. Entonces, es otra división en la izquierda, que no significa que no se va a colaborar, y de hecho, solo unos años más tarde, en la Internacional Comunista, que se fundó a base de la izquierda revolucionaria, es decir, tenemos que buscar lucha común con los socialdemócratas, pero teniendo un partido revolucionario independiente. Pero la división entre la izquierda reformista, que a fin de cuentas mantiene el sistema, y la izquierda revolucionaria, que quiere derivar el sistema, esto no se mantiene. Seguimos. Se hace la Revolución Rusa, impresionante. El viernes que viene hay una charla sobre la Revolución Rusa. Pero ¿qué pasa? La revolución se queda aislada, entonces sube la burocracia de Stalin y según nuestro análisis, bueno, se pierde la revolución. Aquí viene la siguiente división. Stalin aboga por socialismo en un país que resulta ser burocracia mandando de forma dictatorial en un país. Trotsky critica esto. Trotsky sigue defendiendo la opción revolucionaria, internacionalista y todo esto y denuncia Stalin. Stalin masacra la mayoría del partido bolchevique, masacra a trotskistas y al final en 1940 hace asesinar a Trotsky. Entonces, otra división, que no significa que no podemos colaborar en diferentes movimientos, diferentes luchas, pero hay una división de principios entre la gente que apoya un gobierno autoritario, dictatorial, porque tiene la bandera roja en sus limusinas, y la gente que estamos en contra. En la posguerra llega otra división, mucho menor en cantidad de gente, pero también importante, que el movimiento fundado por Trotsky en los años 30, el trotskismo, ya sin Trotsky, que había sido su principal pensador, no el único, pero el principal por mucho, tiene que enfrentarse a la situación donde la Revolución Rusa había decaído, convertido en otra cosa, y Trotsky tenía un análisis muy específico de Rusia. De esto es una situación totalmente excepcional, que no se puede reproducir en otro sitio, es una revolución obrera genuina, que se ha perdido, es un estado obrero degenerado, no sé qué. Y esto tampoco va a durar mucho, pocos años y se hunde porque es tan inestable. Y este sistema totalmente inestable se extiende por la mitad de Europa y luego a China, luego a Cuba y luego con variaciones, de hecho, a países excoloniales en África, por ejemplo, el modelo de este autoritario, control estatal y retórica socialista, si quieres. Entonces, dentro de lo que es ya una izquierda mucho más pequeña, trotskista, se produce otra división. Tony Cliff, compañero que funda nuestra corriente, judío-palestino, mira la situación y concluye que lo de la URSS no es ningún tipo de Estado obrero, degenerado o nada, es capitalismo de Estado. En el 48 escribe un libro sobre el tema que tenemos traducido al castellano. El resto de la izquierda trotskista mantiene la letra de lo que decía Trotsky en algunos de sus escritos, dice, esto es un Estado obrero degenerado, los demás son Estados obreros deformados, y muchos se animan mucho para decir, Cuba es socialista y tal. Entonces, pues puede parecer un debate simplemente de términos, pero realmente es un debate de fondo sobre qué queremos decir con el socialismo. Socialismo es que los jefes ahí, en sus limusinas y sus despachos, utilizan retórica marxista, tienen control estatal,
pero quien controla ese Estado son ellos, no la clase trabajadora. En la web tenemos un artículo de un compañero cubano que dice que no es Estado obrero porque los obreros no controlan el Estado. Quien controla el Estado es la burocracia. Entonces, en el análisis de Cliff, esto es capitalismo de Estado. Y así tienes una comprensión de lo que pasa en el mundo. Cuando hay lo que parece un conflicto imperialista entre Rusia de Stalin y Estados Unidos, es esto, es conflicto imperialista. Cuando tienes opresión nacional en Rusia, no tienes que decir, pues, ¿cómo es posible que en un Estado obrero se produce la misma opresión nacional que existe en el capitalismo? Y tienes que inventar nuevas teorías de esto. La opresión de las mujeres, la opresión LGBT, el racismo en Rusia, si es un Estado obrero, es un gran misterio. Y igual digo, bueno, esto del socialismo no es lo que nos prometieron, porque es una mierda. Con nuestra visión, digo, esto es así porque es capitalismo. Con control estatal, con propiedad estatal, lo que quieras, pero el socialismo no es propiedad en manos de un Estado que está en manos de la burocracia, sino es poder de la gente trabajadora desde abajo. Entonces, insisto, es una división no épica como entre la socialdemocracia y la izquierda revolucionaria o entre el stalinismo y el trotskismo, es una división entre fuerzas muy pequeñas, pero sigue siendo importante. Y de aquí sale un grupito que empieza como un grupo en Gran Bretaña, que se llama, bueno, al final se llama Socialismo Internacional, y poco a poco esta idea va creciendo y ahora es una corriente de una veintena de grupos en diferentes países, desde Canadá hasta Corea del Sur y desde Noruega hasta Sudáfrica. Entonces, esto es de donde venimos y en el Estado español con altos y bajos desde los años 90. Entonces, lo que quiero decir es que un grupo como el nuestro no es una cosa arbitraria que simplemente nos gustan más estas siglas que otras siglas. Es que defendemos la visión del socialismo desde abajo, el poder de la gente trabajadora desde abajo, y no aceptamos sustitutos. O sea, un gobierno socialdemócrata, mejor ellos que Vox. Sí. ¿Esto es socialismo? No. Bueno, Vox llama socialcomunismo, pero francamente, bueno, no entremos aquí. El estalinismo no es una forma imperfecta del socialismo, es capitalismo de Estado. Cuba hoy es capitalismo de Estado. Estamos en contra del bloqueo, en contra de que entre la derecha miamiense, pero no apoyamos el Estado existente. Estamos con la gente de abajo que se manifiesta en contra. Estamos con la Brenda Díaz, compañera trans, que está pasando 15 años de cárcel, una cárcel de hombres por una manifestación pacífica. Gran parte de la izquierda la justificaría, que aquí se indignaría, se espera, si metieran preso a cualquier persona por una mani pacífica, y aún más una mujer trans en una cárcel de hombres. Pero en el caso de Cuba la justifican. O sea, corrompe la visión del socialismo. Si aceptas esto, entonces, ¿con qué derecho vamos a criticar no solo el PSOE, sino PP, incluso Vox? O sea que estáis apoyando gobiernos que hacen cosas igual de horribles. Entonces, existimos como grupo porque defendemos esta visión. Pero parte de la idea de defender el socialismo desde abajo, y de hecho un elemento de nuestra separación de las corrientes principales del trotskismo, es que también abandonamos esta idea del programa de Trotsky de 1938 como letra sagrada, que hay que simplemente imponer y ganar como sea este programa. Porque no, el problema, la clave no es un texto escrito en 1938, la clave es la organización desde abajo de la gente trabajadora y las decisiones concretas, que pedimos 5% subida salarial o tomamos el control de la fábrica. Pues esto se tiene que decidir en cada momento. No es un programa ya escrito hace 80 años que nos dé todas las respuestas. Y demasiadas veces en las izquierdas radicales vienen a cualquier lucha con su programa, sus demandas ya escritas. Y nosotros, no, ya, hay una huelga en la escuela, pues vas y apoyas y escuchas a la gente qué está pasando aquí, cuáles son las demandas, cómo veis y no sé qué. Si dicen estamos en huelga porque hay demasiados musulmanes en la escuela, pues entonces tienes una pelea.
pero estamos luchando por subir el salarial y no sé qué, entonces, pues apoyamos y intentamos hacer contactos con nuestras escuelas, pero no llegas, aquí tienes mi programa, trátalo o déjalo. No, es otra visión de política, por eso existimos. Entonces, 4 apuntes sobre las ideas básicas del marxismo y me callo. Marxismo en 10 minutos. Primero lo que decía es sofisma de abajo. Pero sí, en términos de teoría, un punto básico. Un sinónimo de marxismo es materialismo histórico. Esto viene pues de hace 160, 80 años, cuando Marx y Engels empiezan. Si no habéis visto, tenéis que ver la película del joven Marx. En un entorno de la izquierda joven, radicalío, de Alemania en los años 1840, las ideas idealistas estaban muy extendidas. Idealismo en ese sentido no querer un mundo mejor, no. Idealismo en el sentido filosófico de piensan que las ideas son la clave. Las ideas cambian el mundo. Y las ideas son lo que definen el mundo, lo que construyen el mundo. Y la conclusión de Marx y Engels en esta época es que no, que antes de hacer filosofía, de escribir tus artículos, o de hacer tus tweets y tus memes, antes de hacer nada de esto, tienes que tener algo que comer y algún sitio para alojarte. Porque si nunca has comido en tu vida, no vives, estás muerto. Entonces tienes que vivir. La humanidad tiene que producir su medio de subsistir, si no, no puede existir. Y la manera en que produces estos medios de subsistencia, la comida, alojamiento y lo demás, mediante trabajo de un tipo u otro, aunque sea recoger fruta de un bosque o ir a trabajar en una oficina, la forma de producir esto condiciona, no determina mecánicamente, pero sí condiciona el resto. Entonces, en el contexto europeo, si miras atrás, hay épocas de esclavitud, Grecia, la democracia que sale de Grecia, que todos esclavistas se juntaban en la plaza y discutían democráticamente y votaban, y los esclavos, pues nada. Entonces, tenían democracia, pero a su manera esclavista. Esto produce Aristóteles y lo demás, pero no puedes entender todo esto si ignoras a los esclavos. Mucha gente lo hace. ¡Qué grande Grecia! Con una civilización. Estoy ignorando cómo logran llegar con su desayuno aquí y después de dormir en una cama. ¿Cómo logran llegar si no miras los esclavos y las esclavas? La esclavitud. Luego el feudalismo. Los señores en sus castillos, los siervos allá cultivando las tierras. Otra vez, los señores en Gran Bretaña hablan de los señores se rebelaron contra el rey, etc. Pero siempre ignorando la gente, que la enorme mayoría de la población que hacía el trabajo. En el capitalismo tienes los grandes políticos, los grandes pensadores, David Hume, que leí cuando estudié filosofía, y todos impresionantes. Suelen saltar la parte donde eres uno de los arquitectos de racismo justificando la esclavitud. Y de hecho, estos grandes pensadores del liberalismo suelen ser esclavistas también en el siglo XVIII. Entonces, no puedes entender el capitalismo sin tener la visión de quién es la mayoría que produce el valor en el capital, que es la clase trabajadora. Entonces, el marxismo dice que para entender una sociedad tienes que entender la base material, quién produce, quién nos explota, porque de aquí vienen las clases, y a partir de aquí analizamos lo demás. No es una cosa mecánica, insisto, no es que es esto y ya está. Tenemos el análisis económico y entonces no hace falta analizar, no sé, la literatura, no. ¿Está por la revolución socialista obrera y el partido? No, entonces mierda, no. Hay que tener mucho más matices, pero sin esta base material no puedes entender nada más. Y hoy en día el idealismo está muy extendido dentro de las izquierdas movimientos. No es la filosofía alemana del siglo XIX, pero la idea de que el discurso construye el mundo, cambias las palabras y cambias la realidad,
Esto está por todas partes. Y desde nuestra visión no hay que cambiar al real, material si quieres. Materiales no es solo salarios y horas de trabajo, también es el derecho de querer a quien quieras, etc. Pero las bases materiales y no solo el lenguaje y el discurso. Y este es un elemento clave de nuestro marxismo. Entonces, sí, cinco minutos más quizás. Entonces, con esta visión, tocamos también un tema que salió en la sesión sobre género ayer, que la idea de que las opresiones no salen de las ideas de las cabezas de las personas, salen de la base material. Insisto, no de forma mecánica, pero sin entender esta base material, no puedes entender la opresión. La opresión a las mujeres, que surge con las primeras sociedades de clase, el racismo, que surge como justificación del comercio de esclavos, y luego cambia su forma conforme cambia el capitalismo. Entonces, todo esto es parte de la comprensión, pero insisto 1000 veces, no de forma mecánica, sino entendiendo las reacciones contradictorias. Estrategias que con esta visión política de lo que empecé, que el socialismo es el poder de la gente trabajadora de abajo, significa la solución, nuestra estrategia no es presentarnos en elecciones para entrar en el gobierno y llevar a cabo reformas hacia el socialismo, porque sabemos que esto no funciona. Esto ya se ha probado, o sea que se supone que los partidos socialdemócratas llevan un siglo intentando introducir el reformismo e introducir el capitalismo, introducir el socialismo mediante las reformas, pero en vez de cambiar el sistema, son los partidos que se cambian a gestores del sistema. Significa que no pensamos que la solución sea, no sé, un grupo guerrillero minoritario que asalta el cuartel, toma el poder y se erige como los nuevos dirigentes. En algunos casos puede ser un paso adelante como lo fue en Cuba, pero esto no es socialismo, porque quien acaba tomando poder es este pequeño grupo, no la gente trabajadora en su mayoría. No pensamos, como decía antes, no pensamos que la solución sea simplemente imponer el programa correcto mediante la maniobra que sea. Y yo lo he visto en movimientos y tal. Alguien llega, una propuesta, y aprobamos en una reunión pequeña, aprobar el programa X, que resulta ser el partido Y. Insistimos que la clave es la construcción de movimientos auténticos. Entonces, en el lugar de trabajo, mejor tener una asamblea amplia en el lugar de trabajo, tener el debate con la gente, y si ganas, has ganado algo real. Si pierdes, al menos has tenido el debate y has ganado a algunas personas y ideas. Mientras hacer una maniobra para que la decisión se tome entre 5 personas que están de acuerdo contigo, esto no es hacer trampas en solitario. Y esto, insisto, no es una cosa arbitraria y moral, que también es algo que fluye de nuestra visión de que es el socialismo de abajo. Si piensas que hay soluciones mediante maniobras que una minoría puede imponer al socialismo, entonces esto también determina o influye en toda tu forma de actuar en los movimientos. Por eso estamos por la lucha unitaria, porque sabemos que tener un movimiento, entre comillas, de 4 con el programa correcto, es un grupo político que bien, somos un grupo político y ya somos un grupo político. No tiene sentido montar un grupo que es simplemente un clon de nosotros que se llama el Movimiento por la Liberación de Mujeres Socialista, Sindicato Socialista de esto. ¿Para qué? Si simplemente reproduces el partido con otras siglas y hay alguna gente engañada porque no saben que es un montaje de partido. Estamos por la construcción de movimientos reales, unitarios. Aquí en Cataluña estamos en Unidad contra el Fascismo y Racismo, que de hecho iniciamos nosotros en 2010. Pero no era, montamos esto con una maniobra y lo controlamos en la sombra. No, es un movimiento realmente amplio que iniciamos nosotros, que nadie más lo veía así, pero luchamos por eso y existe. En Gran Bretaña, nuestro grupo es mucho más grande, entonces lograron crear un movimiento antiguerra enorme contra la guerra de Irak hace ya 23 años. Y fue enorme porque era una cosa que
que no era una trampa, era un movimiento unitario, no a la guerra. Y ya está. Y dentro de esto, pues defendemos nuestras ideas, intentamos convencer más gente de la visión marxista, el antiimperialismo y todo esto. Pero no era condición, no tienen que firmar nuestro programa político para entrar. Y aquí participamos en movimientos antiguerra. Entonces, esta forma de actuar debería ser sentido común. Tristemente, a menudo no lo es. Pero en nuestro caso, fluye de una lógica política que viene de la idea del socialismo desde abajo, de la centralidad de la democracia desde abajo, y de que no hay sustitutos a esto. Y volviendo a algo de Marx y de la Primera Internacional, antes que se hundiera por las divisiones con los anarquistas, que la emancipación de la clase trabajadora es el acto de la clase trabajadora. No es el acto de unos pocos iluminados. Esto por un lado, pero por otro lado, y no tengo tiempo para profundizar, sabiendo que en este sistema las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. La mayoría de la gente trabajadora no son socialistas revolucionarios. No quiero desilusionar a nadie, pero así estamos. Entonces, por eso la idea de un grupo político, que los intereses de la clase trabajadora, los intereses reales, están en el antirracismo, antimachismo, combatir la transfobia, la solidaridad internacional, el antiimperialismo, el anticapitalismo. Pero la mayoría de la gente que ha pasado por la escuela, el trabajo, el día a día, mirando la mierda en la tele, no tiene estas ideas. Entonces, el papel de un grupo revolucionario no es decir, la gente es tonta, mandemos nosotros. Es colaborar en todas las luchas parciales donde sea posible y dentro de estas defender nuestras ideas de forma tranquila, fraterna y no sé qué, con nuestras publicaciones. Tenemos el boletín ahí en la mesa, estas cosas, para así ir trabajando y en muchas situaciones somos una minoría muy, muy pequeña, pero en otras situaciones, si mantenemos una visión sensata y amistosa y fraterna, podemos ir ganando a gente y luego las situaciones cambian muy, muy rápidamente. En otro momento Laura explicará cómo este verano en Londres, en Inglaterra, salen 25.000 personas para combatir el fascismo en las calles. Y solo otro día 20.000. Esto no pasaba hace solo 3 meses. Entonces, las situaciones pueden cambiar, pero insisto y cierro con esto. Creo que, aun siendo un grupo pequeño, es importante mantener esta visión del socialismo de abajo y que no aceptemos sustitutos. Colaboramos con mucha gente en la izquierda, pero dentro de esta colaboración defendemos lo nuestro porque hace falta esta visión. Y lo dejo aquí. Y deberíamos, bueno, ahora la propuesta de dividirnos en grupos. No sé quién tenemos online. A Miguel en Chile. Miguel, ¿tienes voz? ¿Puedes hablar, Miguel? Y Juan, ¿tienes voz, no? ¿Cuántos son? ¿Se puede tener el micrófono? Si alguien quiere leer la primera pregunta. ¿Tiene alguna opinión? Bueno, lee la pregunta primero. El marxismo se equivoca al centrarse en la clase trabajadora y en la lucha de clases. Hay otras luchas que no tienen que ver con esto. A ver, yo creo que al final no es solo que la lucha sea solo de lucha de clases, que lo es, pero también es que todos los movimientos, si no tienen algo que ver con la lucha de clases, no van a ningún lado. Yo creo que al final, si no hay lucha de clases, no vas a ganar, porque la clase trabajadora es la que tiene la habilidad de hacer algo al respecto. O sea, ¿qué otras luchas podrían no tener que ver con esto potencialmente? Es que en el enunciado hay otras luchas, pero que no tienen que ver con la lucha de clases. Teóricamente puede ser correcto, no es aquello que pongamos por tanto.
no sé, la lucha por los derechos de los animales, muy bien. Pero es que si no le metes el componente de lucha de clases, de lucha de... Sí, no va a ir a ninguna parte porque va a ser simplemente un capricho de unas minorías. Si no le das un componente de, no, esto tiene unos componentes de opresión por esto, por esto, por eso, por ejemplo, el ejemplo que he dicho, la lucha por los derechos animales. Pues ya en vez del método, dijéramos, de producción extensiva que propugna el capitalismo, el que lleva a las granjas de estas donde los animales viven en unas condiciones terribles y para dar esto pues tenemos que luchar contra el capitalismo. Hay luchas que puedes pensar que teóricamente pues están aparte de la cuestión, pero que no van a ganar fuerza si no reconoces el componente de lucha de clases que al final todo tiene. Yo quería comentar, yo creo que al final todas las luchas pueden empezar siendo luchas sectoriales, como pasó al principio con el tema del feminismo. O sea, las sufragistas y toda la historia empiezan siendo igual luchas sectoriales, pero acaban teniendo siempre un componente de clase que es el que aclara un poco el tema de cara al futuro. O sea, la entrada de las mujeres, de Clara Zetkin y un montón de mujeres vinculadas al marxismo dentro del movimiento de lucha de igualdad de los derechos de la mujer, determinaron una modalidad de lucha concreta y introdujeron el tema de clase dentro del movimiento. Igual pasa yo creo que pasa con todos los movimientos. O sea, con el movimiento LGTB pasa exactamente lo mismo. O sea, hay un componente que, digamos, hay una lucha inicial por un tema sectorial, que puede ser el matrimonio gay, pero después, digamos, en el futuro las cosas se van clarificando y va estableciéndose una diferencia entre un grupo, grupos que parten de la base de que todos los gays, lesbianas y trans son exactamente iguales, sean de la clase burguesa o sean de la clase trabajadora, y acaba, digamos, no dividiendo pero aclarando un poco el tema y pues, imponiendo siempre un criterio de clase dentro del movimiento. Yo creo que no se equivoca el marxismo al centrar la lucha en la clase trabajadora y la lucha de clases. La historia de las sociedades dicen que es la historia de la lucha de clases. Si hay clases, quiere decir que hay una clase, en todo caso, según podríamos decir las bases del marxismo, hay una clase que explota y otra clase que es explotada. Por lo tanto, la clase explotada se plantea, si bien al principio lucha por mejorar su situación, con el tiempo se tiene que dar cuenta de que tiene que luchar por cambiar su situación. Y la única forma de cambiar su situación es acabar con la clase explotadora. Por lo tanto, mientras hayan clases, habrá lucha de clases y el papel protagonista lo tendrá que tener la clase trabajadora, que es la más perjudicada en esta sociedad de clases. Pero no solamente existe la explotación en esta sociedad, existe la opresión. Entonces hay sectores de la sociedad que, más que explotados, que también están oprimidos. Entonces surgen movimientos, organizaciones que luchan contra estas formas de opresión. Entonces yo creo que la clase trabajadora tiene que ser capaz de arrastrar para terminar con el sistema que explota y oprime al conjunto de la sociedad, de arrastrar a estos sectores, lo que se llamaría antiguamente el bloque histórico, para conjuntamente abolir la sociedad capitalista que nos está llevando a la barbarie. Entonces, creo que es lógico que existan otras luchas, además de la lucha del movimiento obrero, pero que de lo que se trataría, en mi opinión, y a cabo, es de, bajo las directrices del movimiento obrero, aglutinar todos estos movimientos y estas luchas con el objetivo de acabar con el sistema capitalista y empezar a construir
lo que sería el socialismo. Era Marx que decía que la revolución es necesaria simplemente porque es la manera más eficaz de cambiar la sociedad, pero en el proceso de la revolución, la gente trabajadora empieza a liberarse de, no sé cómo decirlo en castellano, la lumbre de los años del siglo. Y yo he visto, soy un poco joven para no participaba en la huelga de mineros en Río, mi hermano sí, y también seguro también, pero no sé si la gente ha visto la película Fry, obviamente, no estaba aquí anoche cuando hablaba de Transformers, pero claro, es una manera en que la gente cambia sus ideas en el proceso de la lucha. Yo, por mi parte, recuerdo una huelga muy importante en 1993 en Escocia, donde en una fábrica se llama Timex, de los relojes y tal, había una huelga de mujeres, la gran mayoría, que la empresa quería enviar su trabajo a Europa de Este y a China. Había una huelga de un año, la manera en que la gente cambiaron sus ideas en este proceso de lucha. Al principio la huelga vinieron a todos días con galletas y tazas de té y algo que no son la policía normal. Después de unas semanas que recibieron golpes y tal en el piquete y tal, cambiaron completamente sus ideas, vieron la solidaridad que recibieron de la gente trabajadora en Estados Unidos, por ejemplo, la gente que cargan y descargan los barcos, dijeron que no vamos a tocar ningún producto de Timex y bla, bla, bla. Y vieron con sus propios ojos el apoyo que ellos recibieron por la comunidad musulmana de la ciudad, etcétera, etcétera, y ideas racistas que tenían empezaron a cambiar las ideas racistas que tenían. Así que en cada lucha se viene ese proceso, pero obviamente de una revolución es una cosa no de otra nivel, digamos. Pasamos a la siguiente pregunta, porque hay 4. Sí. Por algún error, sí, se ha demorado 3. No me interesan los grupos políticos, prefiero los movimientos sociales. O sea, yo pienso que no me interesan los grupos políticos. Bueno, a mí personalmente no me interesan los grupos políticos que no defienden los intereses, digamos, mayoritarios de la sociedad, sino que defienden los intereses de grupos minoritarios de la sociedad, sean grupos de derechas o sean grupos socialdemócratas, que teóricamente tienen que defender a la clase mayoritaria y en realidad gestionan los intereses de la clase minoritaria. Entonces, esos partidos políticos a mí no me interesan. Pero eso no quiere decir que yo esté en contra de los partidos políticos. Entiendo que para tirar adelante una lucha es necesario organizarse. Y entonces hay que crear una organización, un partido político, que defienda y sea capaz de orientar en el proceso revolucionario que va a hacer que la sociedad cambie. Esos partidos políticos sí que me interesan. Ahora, si lo que se pretende es partidos políticos sí o partidos políticos no, si tengo que optar, yo digo partidos políticos sí. Dentro de partidos políticos sí, digo no a los partidos que no defiendan los intereses de la mayoría de la sociedad. ¿Prefiero los movimientos sociales? No es que los prefiera, estos son la consecuencia de la evolución del proceso de lucha de clases. Por ejemplo, cuando los sindicatos no defienden los intereses de los trabajadores, sino que a su nivel economicista
son gestores también del sistema, surgen movimientos sociales, como podría ser el caso de la marea pensionista, donde los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, pactan todo lo relacionado con las pensiones y sobre todo con la privatización del sistema público de pensiones. Eso da pie a que, partiendo, si se quiere, del 15M, surjan mareas como que son movimientos sociales. Entonces, un movimiento social es la respuesta que la sociedad da en un momento dado porque las organizaciones que existen no son capaces de satisfacer esas necesidades, esas reivindicaciones. O incluso no solo no son capaces, sino que incluso van en contra de, como es el ejemplo que he puesto, de la marea pensionista. Por tanto, creo que los movimientos sociales forman parte del proceso donde existen partidos políticos, donde existen sindicatos, donde existen movimientos sociales. Entonces, se trata de saber reagrupar, de fomentar la unidad a nivel político de los grupos revolucionarios, a nivel sindical de los sindicatos combativos, sindicatos de lucha, no sindicatos amarillos, sindicatos vendidos al sistema, y en los movimientos sociales, pues, también darle un contenido en la perspectiva de que todo eso formará parte de las bases que en un momento dado pueden tomar la decisión no de mejorar su vida, sino de cambiarlo. Es decir, de hacer una revolución para que eso sea posible y pasar al socialismo. No hay otra alternativa. También Yo quería comentar un poco. No, no, sí, sí. No, no, habla, No, habla. sí. No escuchamos. No, yo quería comentar un poco el tema relacionado con la situación en Madrid. Por ejemplo, desde hace 2 años existe la moda, digamos, de las convocatorias del orgullo LGTB, del 1 de mayo, de la 8 de marzo, etcétera, de no dejar participar ni a partidos políticos ni a sindicatos, sean los que sean. O sea, el 1 de mayo hicieron un 1 de mayo supuestamente transversal y yo que estoy en una organización anarcosindicalista no nos dejaron participar ahí. No pudimos ir al 1 de mayo porque estaban vetados partidos y sindicatos. No sé lo que durará esta moda, pero yo creo que es una cosa que empezó con el 15M. En el 15M había gente, digamos, sindicalistas y gente que estaba en partidos reformistas que se acercaron a hablar en las asambleas del 15M y fueron vetados, que empezó ahí una moda que se ha ido extendiendo y que yo creo que es peligrosa, porque incluso de la manifestación de hace unos días, del 12 de octubre, contra el tema del colonialismo, etcétera, etcétera, se llamaba expresamente a que la única participación que podían hacer los hombres blancos heterosexuales era ser parte del servicio de orden. No podían participar en la manifestación, sino que se los llamaba para ser parte del servicio de orden. No sé, son cosas bastante delirantes que yo no sé si es que pasan aquí exclusivamente en Madrid o se ha extendido esta moda a más sitios. Pues justo lo que iba a decir tiene que ver con eso también, porque sí que es cierto que también lo veo allí en Reino Unido, está súper extendida esta visión de que si estás en un movimiento social, por ejemplo, solo vale que estés como un individuo dentro de ese movimiento social y que solo te preocupe ese movimiento social en ese momento en concreto, ya sea pues la guerra de Irak o Palestina o cualquier campaña por los derechos LGBT. Existe como esta posición un poco también moralista de que si hablas de política estás ahí por intereses de tu propio partido en lugar de preocuparte pura y solamente por el movimiento concreto en ese momento. Y yo creo que también la pregunta habla de, o sea, la que estamos hablando ahora tiene que ver con esto, porque a mí me parece muy poco productivo fingir que estás dentro de un movimiento social sin ninguna política y sin ninguna ideología detrás. Incluso el hecho de pretender que tú te representas a ti como individuo y que no formas parte de un partido político o que eres una persona autónoma, ya es algo ideológico, ya formas parte de una corriente ideológica, aunque no seas consciente. Y en el Reino Unido, por ejemplo, pues está muy extendido esto en ciertos movimientos, esta corriente autonomista, esta corriente anarquista,
de que somos todos individuos y que lo que es un partido político es algo nocivo porque centraliza, porque dictamina, pero yo creo que fundamentalmente también es deshonesto, porque al final, sobre todo en movimientos amplios, muchas veces las ideas de sentido común suelen ser las de la clase dirigente, y eso puede ser consciente de ello o no, pero eso no te exime de tenerlas. Entonces, yo creo que el permitir que haya debates políticos y formaciones políticas que es abiertamente lo que son, al final es simplemente reconocer lo evidente, que es que hay gente con ideologías distintas, que no debería ser eso motivo para vetar a nadie en un movimiento unitario, pero tampoco podemos pretender que pensemos todos lo mismo o si no, a que alguien lo está haciendo mal. Yo quería decir algo en la misma línea, que es lo que decía en la introducción sobre la separación entre Marx y Bakunin. Lo de Bakunin y la dirección secreta, forma, bueno, no tan explícita, pero es lo que se ve muchas veces en los movimientos. Y como decía Laura, que cuando se dice no queremos política aquí, ya es una visión política. Me acuerdo cuando el movimiento indignado aquí en Plaza Cataluña, aquí no puede haber grupos políticos. Entonces nosotros no podíamos llevar nuestro periódico allá. Gente paseando con la vanguardia del país, no pasaba nada, pero con nuestro periódico no se podía. Pero un grupo anarquista podía montar su mesa y distribuir su material porque no es un grupo político. No son partidos. Así que hay una cierta hipocresía. Y la otra cosa, la idea de movimientos sin partidos. Las dos opciones son, o bien, son movimientos donde simplemente se acepta sin críticas las ideas dominantes, o si quieres tener un movimiento con ideas más radicales, pues hay que excluir a la mayoría de la gente. Entonces, típicamente son movimientos mucho más estrechos. Para poder tener la pureza ideológica, no puedes dejar entrar a la gente porque vendrán con sus ideas. Si quieres defender ideas radicales, hay que hacerlo. Si no tienes organización política, pues no puedes trabajar en un espacio amplio. No sé si me explico. O sea, que un espacio muy amplio como movimiento antiguerra o unidad contra el fascismo y nazismo, si aquí se prohíben los partidos, pues simplemente nos callamos y aceptamos la idea dominante. Teniendo, es decir, tenemos movimiento amplio y dentro de esto cabe la gente socialdemócrata, cabe la gente de los partidos ortodoxos comunistas, cabe la gente anarcosindicalista y cabe la gente de un grupo marxista revolucionario y podemos colaborar en esto y cada uno honesto. Mira, yo estoy en esto, pero estoy aquí para construir el movimiento, no solo para vender mi partido, pero no finjo no tener una visión política. Cuando dices que los anarquistas pueden estar porque no son un grupo político, no son un partido, yo pienso que sí son un grupo político, sí, claro. pero no son un partido. Entonces, esta ideología en realidad son antipartido. No quieren partidos en los movimientos o asambleas y tal que quieren controlar ellos. Sus posturas para mí son muy sectarias, muy sectarias. Ellos llaman a la unidad, exponen su punto de vista, si es aceptado, perfecto, todos juntos. Pero si no es aceptado, ellos dicen, bueno, pues haced lo que queráis, que yo sigo con lo mío. Esto no es correcto. Si tú vas a una reunión, tienes que aceptar también las reglas del juego. Puedes aportar tu punto de vista. Puedes ganar o no ganar en el convencimiento de la gente. Pero tienes que aceptar que si pierdes, tienes también que asumir lo que la gente haya decidido. O sea, el protagonismo lo tendrá la gente. Y tú tienes que aceptar. Si no lo aceptas, no solo eres antipartido, eres sectario totalmente, antiunidad, eres impositivo, estás cometiendo los mismos errores que criticas, en todo caso, a determinados partidos. Entonces, bueno, por eso yo digo, estos partidos no, estos otros sí, movimientos sociales, lo mismo. Yo estoy con la gente de la mayoría pensionista, más bien el sector que acabó expulsado o más anarquista. Entonces, sí,
sus discursos, hay compañeros que incluso son de la CNT que dicen no, partidos políticos no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque no quiero nadie que me llegue a la contra y así se haga lo que yo quiero. Deberíamos Yo, pasar. yo de todas formas, Juan. no, yo quería comentar, yo creo que digamos, un criterio bastante extendido dentro del anarquismo, pero no es un criterio, digamos, de todos los partidos. En Francia existe, por ejemplo, Alternativa Libertaria, que es una organización marxista libertaria, que yo creo que tiene un proyecto súper interesante, lo ha mantenido a lo largo de los años. El dirigente era Daniel Guérin, que era un dirigente también LGTB, y yo creo que tiene un criterio bastante abierto. La CNT, por ejemplo, en España prohíbe la participación, prohíbe que tengan, digamos, militantes en cargos que sean militantes de partidos políticos. Yo estoy en una escisión de la CNT, Solidaridad Obrera, y sin embargo aquí militamos, hay 4 o 5 militantes trotskistas, nos llaman los trotskistas de la CNT, de la SOLI, pero no tenemos ningún problema en actuar dentro del sindicato. O sea, de hecho yo he llevado temas de la organización, etcétera, en el sindicato sin ningún problema. Yo creo que es una cosa, sobre todo de la CNT, que en el fondo también es una cosa burda, porque la FAI es una especie de partido político. O sea, la Federación Anarquista Ibérica, que está integrada dentro de la estructura de CNT, es una especie de partido político. Deberíamos pasar pregunta porque ya son 2:20. 12:20. Otra cosa, si podéis hablar un poco más. Sí, hacemos. Ajá, María no escucha bien. Sí. Estoy mirando acá, José María, o el micro está demasiado lejos, porque aquí se oye un poco flojito cuando habláis de ahí. Las revoluciones siempre llevan al desastre. Es más constructivo luchar por cambios graduales y mejoras parciales. Es que ya no queda tiempo para luchar por cambios graduales y mejoras parciales. Bueno, nunca ha sido ideal, ¿no? Solo buscar reformas, pero ahora mismo, sobre todo viendo la catástrofe climática, es que reformas parciales nos vamos a quedar a la mitad, a menos que cambiemos ya todo más rápido. Además que la idea de que las revoluciones siempre acaban en desastre es un poco propaganda también contrarrevolucionaria, porque lo que es el desastre es cuando llega la contrarrevolución y empieza una guerra civil, como en Rusia en 1917, o se meten pues potencias imperialistas a fastidiar la revolución, como en Egipto, etcétera, etcétera. La revolución en sí es lo contrario a un desastre, siempre está yendo todo muy bien hasta que llega la contrarrevolución. No es verdad que las revoluciones siempre lleven al desastre. Han habido revoluciones triunfantes. La revolución incluso democrático-burguesa fue un avance en relación al feudalismo. La revolución en la URSS no fue un desastre, fue una revolución triunfante. Si luego la evolución posterior ha llevado a la situación actual, eso ya es otro tema. Entonces, no siempre las revoluciones son un fracaso. La teoría de la lucha por los cambios graduales sería la teoría de la socialdemocracia, de ir poquito a poco ganando, haciendo cambios graduales hasta que algún día se llegue al socialismo. Esto, si añadimos llegar al socialismo por la vía pacífica y proclamando el socialismo desde el Congreso, desde el Parlamento, tenemos la socialdemocracia, que además no han llegado nunca. Llegó Allende, que tenía la libertad de acabar suicidándose, pero no tenía el derecho de condenar a los 20.000 que le siguieron, al menos ármales para que puedan defenderse. Entonces el socialismo, por la vía pacífica, no va a llegar nunca, porque el capitalismo no lo va a consentir. Ellos tienen muy claro que tienen que defender sus intereses y, por lo tanto, por la vía pacífica no lo van a hacer nunca, lo van a hacer siempre por la vía violenta si ven en peligro sus intereses. En cuanto a las mejoras parciales,
Bueno, sí, ¿por qué no? Se está luchando cada día por mejorar la situación. Entonces, una cosa es luchar por mejorar y por ganar parcelas de libertad y consolidar conquistas, y otra cosa es decir, al objetivo final solo llegaremos gradualmente. No, vamos a hacer conquistas parciales para favorecer el objetivo final al que llegaremos a base de bofetadas. Ya está. Paco. Ah, sí, bueno, el tema que dice aquí, la revolución siempre acaba en desastre. Pues el tema de las revoluciones que se pervierten, las revoluciones que son traicionadas, las revoluciones que acaban cayendo en la burocracia. ¿Y cuál es la alternativa? No hacer nada. Dice, al menos una revolución, por muy traicionada que sea, por mucho que acabe pervirtiéndose, por mucho que acabe cayendo en todos los vicios posibles, cambia cosas, cambia hacia avanzar. Es aquello de decir, oye, vamos a conseguir la utopía de hoy para mañana, pues no, nunca la conseguiremos, pero al menos vamos avanzando. Entonces el tema es este de la revolución no sirve para nada, es simplemente la excusa del tipo de la gente que está bien ya con el sistema tal y como está y que no quiere que las cosas cambien, en teoría. Como ya ha comentado el compañero, el sistema capitalista que tenemos ahora mismo es fruto de sí mismo de una revolución, que es lo que fue la revolución burguesa en Francia. Entonces, que también acabó siendo traicionada, también acabó cayendo en el terror, también acabó quitando la idea de igualdad y libertad para pasar a la sociedad burguesa que tenemos ahora. Pero las revoluciones hacen que avance la humanidad. Y en cambio los cambios pequeños, graduales, pero es que eso también es revolucionario, al fin y al cabo. Cualquier cambio, cualquier cosa es revolución. Un pequeño cambio, que es un pequeño cambio gradual, es muy relativo. Para alguien que tiene el poder, cualquier pequeño cambio es una tragedia, si le quita poder. Si no hay nadie. Yo creo que hay yo creo que hay perdona, creo que hay un tema que se olvida, que es que la gente desconoce, digamos, las conquistas iniciales de las revoluciones. O sea, dentro del movimiento LGTB, la gente se queda admirada cuando le dices que nada más triunfar la revolución, el primer decreto del gobierno bolchevique fue despenalizar la homosexualidad. O sea, que yo creo que hay un desconocimiento de una serie de conquistas que suponen las revoluciones. La Revolución Española, todas las conquistas que hubo en tema cultural, en tema de derechos de la mujer, en tema montones de historias que yo creo que desconoce. Yo, de hecho estaba el otro día mirando, por curiosidad, hay una página que se llama Project 17, que es sobre la Revolución Rusa, que está editada en Rusia. Entonces, ves que ahora mismo el 50% de los adolescentes echan de menos en la época, no echan de menos la época bolchevique, sino la época imperial. Conocen a Anastasia y a Rasputín, porque Rasputín porque ha habido una canción de Bonnie M, a Anastasia porque lo sacan en los periódicos, en los periódicos y en los medios de sensacionalistas, y sin embargo desconocen las figuras como Trotsky o un montón de gente así. Entonces, yo creo que el problema es ese, que no sé, por parte también de la izquierda se le ha dado mucha importancia a las conquistas, digamos, laborales, sociales, y se ha olvidado de todas las conquistas de otro tipo que supusieron las revoluciones, como la Revolución Española o la Revolución Rusa. Deberían pasar a la siguiente pregunta si no hay nadie más que no haya hablado, porque es la última pregunta y son casi las 12:30. Me gusta Mars 21, pero es un grupo muy pequeño. Sería mejor trabajar políticamente en un partido más grande. Bueno, espero que la gente no esté de acuerdo. A ver, claro, es que un partido político es distinto a un movimiento. Tú puedes estar en un movimiento amplio, en un movimiento unitario amplio, pero al final el partido político es lo que son tus ideas políticas. Entonces,
tienes que estar donde estés de acuerdo, no donde haya mucha gente. Para eso ya hay una lucha unitaria, un movimiento social más amplio. Entonces, la idea sería estar dentro del partido y ir creando una base que vaya creciendo, no abandonar el barco porque no... Si es donde estás de acuerdo, pues es donde tienes que estar. Es que si no, si partes de la base de que necesitas público y gente, tendrías que estar de fan de Taylor Swift o un equipo de fútbol, que tiene mucha gente. O sea que es un argumento un poco, estás donde coincide tu ideología con las propuestas que hacen concretas y tienes que plantearte la cosa así. No, o sea, cuando militas durante X tiempo, te das cuenta de que hay veces en que estás casi solo. O sea, yo llevo militando 50 años y he estado en organizaciones que éramos menos que todavía que más 21. O sea, para empezar, y después eso evoluciona de una forma o de otra. Pero yo creo que no te puedes desanimar porque seas poco, sino tienes que desanimarte porque te cuesta mucho llegar a la gente, pero no que seas menos o más gente. Y otra cosa es que en los últimos años han surgido cosas como Podemos, en Cataluña tenemos la CUP, y como grupo hemos tenido gente, o aún tenemos alguna persona, que participa en la CUP. La cuestión es que la CUP tiene cosas positivas y cosas negativas y tiene diferentes visiones allá adentro. Entonces, no hay obstáculo a decir, bueno, si hay un partido que tiene algunos rasgos de movimiento, pues podemos participar, pero con un proyecto propio, que defendemos lo mismo que en un movimiento. Apoyamos las decisiones colectivas del movimiento, pero seguimos teniendo una visión propia que defendemos como grupo político. Y si es posible hacer esto dentro de un partido, pues bien. Nuestro grupo hermano en Alemania, que se llamaba Marx 21, participaba muy activamente en Die Linke. Por aquí se vieron los problemas de este tipo de trabajo, porque tenían cargos, posiciones, y al final la dirección del grupo acabó asumiendo la visión básicamente reformista. Nos callamos sobre Palestina porque no queda bien con la gente, por ejemplo. Trabajamos mucho con la burocracia sindical, entonces dejamos de criticar. Pues y al final ese grupo ya no es de la corriente y ahora hay gente surgiendo que sí que defiende las ideas políticas y ahora mismo creo que ya han salido de Die Linke, porque Die Linke no solo no apoya a Palestina, sino que apoya al Estado israelí. Y un grupo político que no puede tomar posición sobre esto, no. Pero con un grupo como Marx 21 no hay obstáculo. Si hay alguien que comparte nuestras ideas, está dentro de la izquierda republicana, y hay personas, pues bien, están dentro de la izquierda republicana. Pero yo diría que su política no es la de la dirección de la izquierda republicana, su política es la nuestra. El proyecto político es socialismo de abajo, no es reformismo descafeinado o estalinismo nacionalista, sin citar nombres. Entonces, no es una cosa u otra, pero sí que sí hace falta un proyecto político, aunque sea pequeño, que tenga posiciones, lo que decía al principio, el socialismo de abajo, y si somos minoría, pues que seamos minoría, pero al menos nos juntemos para defender estas ideas. Porque si no formas parte de un colectivo que tenga esas ideas claras, estás ahí como un corcho flotando en un mar reformista sin la posibilidad de influir. La corriente te lleva donde sea. Entonces, tener un grupo político como referente de apoyo en los movimientos, y si tácticamente tiene sentido estar en un partido amplio, plural, pues bien, pero con nuestro propio referente político. ¿Me gusta más 21? Sí. Pero es un grupo pequeño. Bueno, pequeño. ¿Sería mejor trabajar políticamente en un partido más grande? Depende de cómo sea el partido. Entonces, dos puntualizaciones. Yo estoy en la CUP. Considero que la CUP no es un partido político. Es una candidatura donde hay grupos políticos actuando, vendiendo sus análisis, sus consignas, uno de ellos predominando y marcando pautas,
Me he quedado un poco defraudado de lo que ha sido el proceso Garbí. Yo creo que tenía que haber llegado más lejos. Entonces, creo que la CUP, ya veremos cuál será su perspectiva, no tan solo electoralmente, sino como organización. Incluso Lluita Internacionalista, que estaban trabajando, creo que siguen, pero ya no hay una relación como la que tenían antes. Y en Gerona, por ejemplo, muchas diferencias con la experiencia del Salellas. Entonces, a veces se puede montar un bluff, hay que crear organizaciones de masas y tal. Han nombrado un secretario general, como si eso fuera una gran conquista. A lo mejor es el gran caos, pero bueno. Entonces, yo actualmente pienso que no existe un partido revolucionario, no un partido grande o un grupo pequeño. No existe un partido revolucionario con capacidad para ir como instrumento de lucha al servicio de y tirar del carro para que no quedemos en la lucha economicista. Yo creo que sería bueno apostar por la necesidad de avanzar en la construcción de una organización revolucionaria que creo que solamente podrá surgir del reagrupamiento de todos los marxistas revolucionarios hoy en día dispersos. Estén en grupos pequeños o estemos como yo, sueltos, dando a veces palos de ciego, faltos de teoría y actuando muchas veces como francotirador. Y quedándose a veces con la impotencia de decir, podría llegar más allá, pero entonces, mi llamamiento sería la necesidad de que nos reagrupemos, de que iniciemos un proceso con capacidad y democracia suficiente para elaborar, para llenar en lo posible el vacío teórico que tiene la izquierda, dar contenido de clase, organizarnos de la manera que nos parezca más adecuada y mirar de ser lo más eficaces e ir avanzando y transformándonos en la medida que la realidad vaya demostrando la capacidad de incidir en ella y transformar, no solo de interpretar. Sí. También añadiría que una cosa importante de formar parte de un partido político también es que los movimientos suben y bajan y a veces echa uno todo lo que tiene dentro de un movimiento y luego ese movimiento ya llegó a su fin, consiga lo que consiga y entonces ¿qué? Y hay veces que es difícil, si estás súper centrado en un movimiento, ¿qué haces mientras? Entonces, formar parte de un partido político revolucionario que tiene un proyecto, también te permite saber que el movimiento en sí puede haber llegado a un punto, pero esto no acaba, o sea, la lucha sigue de otra manera y luchar contra el sistema es luchar en todos los frentes que se abran, ¿no? Si es el clima ahora, pues el clima, si es Palestina, pues por Palestina. Entonces, tampoco lo ves como, bueno, pues hemos conseguido el matrimonio igualitario, se acabó. Sabes que sigue y a veces cuando la cosa no acaba bien y el movimiento se diluye, pues en vez de quedarte paralizado, pues sigues porque es que ya empezará otro frente, ¿no? Al final es el mismo sistema al que vas a luchar en contra. Les he dicho que acabemos, pero hasta que lleguen se puede seguir, sí. Pero antes de las 6, ¿eh? Juan, Miguel, ¿tienes micro? Yo, sí. Ahora está funcionando. Me escuchan, ¿no? Bien, sí, sí. Si quieres añadir algo, porque tenemos unos minutos. Sí, la cosa que parece raro decirlo, pero esta cosa de activismo
realmente es algo personal también, ¿ah? Es que ¿en qué tipo de país quiero vivir? Yo quiero vivir en un país donde no hay racismo, donde la gente habla bien entre sí, donde no hay desigualdad y una persona puede ir al hospital, otros no, porque no tiene plata. Entonces, por lo menos para mí es una cosa personal. Entonces viene del corazón. Entonces voy a la marcha pro-Palestina, esa cosa. Pero también sé que para cambiar las cosas tiene que trabajar con otros. Y es agradable encontrar un grupo de personas que piensan como tú. Entonces tú puedes juntarse, conversar cosas y hacer algo, lo que se puede hacer. Ir a la marcha con más personas, ayudar a una huelga, algo así. Entonces, pero todos sabemos que en este momento los movimientos son débiles, bueno, por lo menos acá, en Chile los movimientos son débiles, entonces los grupos de activistas son chicos, así sea nomás. Pero, pero el tema es que yo creo que por lo menos en el caso mío, la fuerza viene de adentro, yo soy así. Entonces supongo que somos todos, somos así, entonces tenemos que trabajar con los demás haciendo lo que podemos. Y si el grupo, nuestro amigo, nuestro compañero es un grupo chico, bueno, así sea. Pero como alguien dijo una vez que el momento es nada más, el momento actual no es nada más que el gran flujo histórico. Entonces tenemos que tener un poco de confianza y un poco de paciencia, sabiendo que el ritmo de las cosas en este momento es así. Entonces, eso también es un tema ideológico de cómo entendemos el momento actual. No es un momento, es un momento de crisis, pero la crisis mezclada con debilidad, nuestra debilidad. Y de hecho yo digo, "Poche, yo no voy a morir antes de ver la revolución", y punto. Es así. Entonces, así, eso es lo que quiero transmitir. Saludos. Muchas gracias, Miguel. Miguel está en Santiago de Chile. Y no sé qué hora hace allá, pero más temprano que aquí, segurísimo. Si hacemos la puesta en común, la pregunta 1 de alguien, bueno, Alba, ¿quieres leer pregunta 1 desde aquí del grupo 1? No he entendido qué toca. ¿Qué son? Pues, Ahí va. La primera pregunta, ¿el marxismo se equivoca al centrarse en la clase trabajadora y la lucha de clases? ¿Hay otras luchas que no tienen que ver con esto? Se oye poco, habría que acercarlo el micro o hablar más alto. Ya, la pregunta, ¿el marxismo se equivoca al centrarse en la clase trabajadora y la lucha de clases? ¿Hay otras luchas que no tienen que ver con esto? ¿opiniones? Aquí es donde yo no entiendo. ¿Opinión qué quiere decir? ¿Que va a haber un contraste o una síntesis de lo que ha salido en el grupo 1? Sí, un resumen de lo que ha salido en el grupo 1. ¿Eh? Un resumen de lo que ha salido en el grupo 1. Si alguien quiere hacer un resumen. Laura, por ejemplo. Creo que en el grupo 1 estábamos bastante de acuerdo en que era importante que, tanto empezando desde un movimiento social como desde un movimiento más que ver con la lucha obrera, que entendiéramos que al final iba a ser la clase obrera y el movimiento de la clase obrera quien llevara a buen puerto tanto el movimiento social como las demandas más económicas. También hablamos del hecho de que como la historia es la historia de la lucha de clases, pues que mientras vivamos en una sociedad de clases va a ser esencial que sea la clase trabajadora la que tome las riendas de este proceso y que lleve a cabo esta transformación de la sociedad, porque al final la sociedad en la que vivimos es esta y por tanto para librarse de la sociedad de clases eso va a requerir que la clase trabajadora sea quien se libere de sus opresores
de manera autónoma y de manera participativa de todo el mundo en esa clase trabajadora. Entonces no es solo cuestión de movimiento social versus movimientos de la clase trabajadora, es que tienen que ser lo mismo. Creo, bueno, no sé, si me he dejado algo, por favor, completar. ¿Y del grupo 2? ¿Por qué no ha habido nadie que haya cogido el resumen? Bueno, de esto más o menos me acuerdo lo que se dijo, si queréis. Sí, en el grupo 2, más o menos, coincidimos un poco con lo que puso aquí Laura, que es lo que dijiste del grupo 1, pero también, o sea, dividimos esta pregunta como, bueno, esta afirmación en dos partes, ¿no? Entonces, la primera parte, el marxismo se equivoca al centrarse en la lucha trabajadora y la lucha de clases. Dijimos que estábamos en desacuerdo con eso, pero por supuesto hay otras luchas que no tienen que ver con eso y se pusieron el ejemplo de pequeños agricultores, de pueblos indígenas que a lo mejor no son parte de la clase trabajadora por sus circunstancias materiales, ¿no? Pero aún así estuvimos hablando sobre cómo el capitalismo al final nos oprime a todos y de forma colectiva a distintos grupos y que por eso la lucha de clase es importante y obviamente el poder que tiene la clase trabajadora a la hora de enfrentarse al capital al capitalismo tiene su relevancia, pero también sin dejar de lado la importancia que tienen también las otras luchas, ya sea como el feminismo, el ecologismo, etcétera, 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 etcétera. ¿Algo esencial que añadir, dado que vamos justito de tiempo? ¿Algo más? Pues, si alguien quiere leer pregunta 2, pues la siguiente pregunta. No me interesan los grupos políticos, prefiero los movimientos sociales. Aquí se ha manejado que genéricamente no interesan los grupos políticos. Bueno, depende de los grupos políticos que sean. Unos pueden interesar y otros pues no. Si la conclusión de esta pregunta es negar la necesidad de partidos políticos, decir no a los partidos políticos, que sería una postura más anarquizante, pues no estábamos de acuerdo. Creemos que sí que son necesarios los grupos políticos, pero en todo caso grupos políticos que defiendan los intereses de la mayoría de la población, no los que están colaborando con el sistema y perpetuando su continuación. En cuanto a los movimientos sociales, creemos que es un fenómeno que surge a partir de que los partidos políticos o las organizaciones sindicales no satisfacen determinadas necesidades o aspiraciones de la gente. Y en ese sentido aparece una forma de organización que se llama movimientos sociales, que se dota también de formas organizativas que no son del tipo de partidos ni del tipo de sindicatos. Por tanto, yo creo que el grupo 1 sí que nos interesan los partidos políticos, siempre y cuando y aceptamos los movimientos sociales como una realidad de lucha en un contexto determinado. ¿Grupo 2? No soy portavoz, no, pero bueno, aquí todo el mundo habla lo suyo, ¿eh? El grupo 1 está cambiando de tema. Y es que no nos han avisado de que habría esto. Entonces, nos está pillando desprevenidos. Bueno. Pero tenemos capacidad. Daba por sentado. Ya, pero a veces. ¿Alguna opinión personal, aunque no sea un grupo entero? No, más o menos, no, recuerdo entre todo con lo que decía él,
pero creo que damos importancia a la actividad de los grupos políticos dentro de las organizaciones sociales, que a veces aportan elementos positivos en cuanto a las formas de lucha y demás, pero otras veces por las situaciones internas de esos grupos terminan destruyendo al movimiento social. No sé si hay otras cosas que agregar. Juan está- más o menos. Juan estaba aclarando la garganta un poco, no sé. ¿Quería hablar? ¿Juan? No quiero hablar. Tengo la garganta fatal. Solo añadir una cosa más aquí, que a menudo los movimientos sociales sin grupos políticos significa hay un grupo político no declarado con visiones como autonomistas, anarquistas. Entonces, no es política sí o no, sino qué tipo de política. Y si se hace de forma transparente y plural o de forma unipartidista, aunque no sea partido. ¿Siguiente pregunta? Sí. El siguiente, las revoluciones siempre llevan al desastre, es más constructivo luchar por cambios graduales y mejoras parciales. Bueno, pasamos a la socialdemocracia. Bueno, ¿El grupo 2? Si alguien del grupo 2 quiere explicar lo que se ha comentado, ¿alguna opinión? Bueno, lo que se dijo es que no llevan el desastre porque el desastre es el sistema capitalista. O sea que, ¿no? Básicamente lo que se dijo es esto. Y más que las revoluciones no se crean desde arriba, sino que salen y ya está. Y entonces, lo que tenemos que hacer es organizarla desde abajo. Porque el desastre es el sistema capitalista donde vivimos. O sea que se ve la revolución. O sea, la revolución se ve como la única manera de romper con las estructuras del poder también. Es como que, o sea, o vas por todo o no vas por nada. Creo que ¿Algo más? ¿Urgente? En el grupo 1 valorábamos que no siempre las revoluciones son un desastre. Ha habido revoluciones que han sido exitosas. Decíamos, la revolución burguesa fue exitosa en relación al sistema feudal. La revolución en la URSS fue un éxito y independientemente de la degeneración posterior. Bueno, En cambio, el planteamiento de luchar por cambios graduales sería el planteamiento de la socialdemocracia, que pretende que nos creamos que llegaremos al socialismo a base de ir dando pasitos y pacíficamente algún día desde el Congreso se pronunciará el socialismo. Entonces esa vía consideramos que es equivocada, incluso peligrosa, como el caso de Chile, mientras que seguimos pensando que la revolución es necesaria para transformar la sociedad hacia el socialismo. Sí. ¿Algo más? O si no, pasamos a la última pregunta. Me gusta Mars 21, pero es un grupo muy pequeño. Sería mejor trabajar políticamente en un partido más grande. Es una pregunta tramposa. El grupo 1 decíamos, sí, me gusta Mars 21, que es un grupo pequeño, bueno, que pues, ya será grande. Que la cuestión no está tanto en plantearse trabajar en un grupo político más grande, sino que depende de cómo sea ese grupo político. Si es un grupo político que colabora con el sistema, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no es políticamente más interesante. Que quizás la necesidad pasa más por el reagrupamiento de los marxistas revolucionarios hoy en día dispersos en la conveniencia de crear una organización verdaderamente revolucionaria que nos sea útil para avanzar en las intenciones de cambiar el modelo de sociedad.
porque dispersos, no porque sea pequeñito este o yo que estoy suelto y dando palos de ciego, sino que dispersos, pues somos menos eficaces y damos menos rendimiento que si nos reagrupamos, que seremos capaces de muchas más cosas y de llenar el vacío que hoy en día hay en la extrema izquierda, mientras que la extrema derecha lo está llenando y a marchas forzadas. Por tanto, espabilémonos. ¿Grupo 2? Así que Bueno, Más 21 no es un grupo pequeño. Tenemos X militantes y después está David, que vale por 28.000 militantes del trotskismo argentino, por ejemplo. Esto es pelotero, ¿alguien del grupo 2? Bueno, lo que estaba diciendo el compañero, que bueno, que nosotros somos chicos, pero somos la única respuesta contra la extrema derecha que hay en el Estado español. Los demás partidos tienen un montón de militantes y de banderas en las manos y el único movimiento contra Vox de verdad desde abajo es UCFR. No sé qué, ¿para qué nos vamos a cambiar? ¿Alguien más sobre esta pregunta? Bueno, digo 4 cosas para cerrar un poco la cámara. Sí, mejor. Espera. Y hemos descubierto que el micro estaba con el volumen al mínimo antes. Espero que hayan escuchado desde Aranjuez y Santiago de Chile. Ahora se supone que se oye mejor. Simplemente tocando brevemente las preguntas sobre la clase trabajadora, yo creo que lo que se ha dicho, que las luchas contra las presiones no son solo salarios y las fábricas, pero si queremos ganar, hace falta la fuerza de la clase trabajadora. Y la idea de una lucha contra la presión que incluya burguesas feministas, pues que estén, pero sus intereses están en mantener el sistema. Los intereses de la gente trabajadora, hombres y mujeres, están derivados del sistema, incluyendo la presión de las mujeres. Entonces, la cuestión de clase entra. En ecologismo, que vamos a hablar esta tarde, pues que la cuestión del capitalismo y por tanto de clase es central, porque podemos hacer protestas, acción directa y llamadas, pero la gente trabajadora tiene el poder de parar las máquinas que producen las emisiones. 2, la idea de contrastar los movimientos sociales y grupos políticos, pues os he dicho que un movimiento político que excluye a los partidos está expresando una visión política, simplemente finge no serlo. 3, la revolución siempre lleva a un desastre. Lo que se ha dicho que ha habido progresos mediante las revoluciones, aunque no fueran revoluciones socialistas. Aquí yo creo que lo que decía al principio de que no nos identificamos con el stalinismo, no nos identificamos con el castrismo ni con el sistema vigente en China. Las izquierdas que sí que los apoyan, entonces sí que tienen que hacer excusas y malabarismos de la hostia para decir que estamos contra el racismo, pero en Rusia no. Estamos contra la homofobia, pero en Cuba no. Pensamos que todos los policías son represores, excepto en China, donde son unos santos. Que con nuestra posición es mucho más fácil defender una visión revolucionaria porque no estamos defendiendo y apoyando dictaduras en ningún país. Y 4, pues también lo que se ha dicho, que somos pequeños. Conclusión, una persona más hace mucho más diferencia sumándose a nosotros que a un partido de miles, que sumas una persona más y 0,0 no sé qué %, con nosotros es un porcentaje importante. Lo que decía Ferran sobre reagrupamiento, nada en contra de juntar proyectos políticos que compartan los mismos principios. Aquí es el problema, que lo que decía Juan Antonio de Sevilla, que en un espacio donde dedicamos bastantes esfuerzos de lucha unitaria contra el fascismo y racismo, ¿dónde está el resto de la izquierda radical?
¿Dónde están sus militantes que tienen más que nosotros? Bueno, algunos menos, pero en conjunto tienen más, bastante más que nosotros. ¿Dónde están sus militantes impulsando los grupos locales de unidad contra el fascismo? Intentando movilizar ampliamente contra la amenaza fascista. No están. Están diciendo, no, la solución es nuestro programa. Si quieres combatir el fascismo, súmate. Decimos que súmate a nosotros también, pero decimos, movilicemos ampliamente. No nos limitamos. Porque el fascismo es un producto del capitalismo, entonces seguimos simplemente con la lucha anticapitalista de siempre. ¿Haya Vox? No haya Vox. ¿Haya nazis en la calle en Gran Bretaña o no? Nos decimos, hay una amenaza concreta a la que hay que enfrentar. Por suerte, con la cuestión de la opresión de las mujeres, no han matado a otra mujer. Bueno, seguimos con la lucha anticapitalista porque ese es la raíz del problema, que salimos y denunciamos el feminicidio. Defendemos el derecho al aborto. No hay nada que ver. Espera la revolución socialista y ya solucionó el tema del aborto. Pero con el fascismo, básicamente dicen esto. Entonces, una cosa tan sencilla como construir un movimiento unitario contra el fascismo, no hay, que yo vea, ningún otro grupo revolucionario que se sume a esto. Si hubiera, joder, qué bien, miramos qué más tenemos en común, pero no hay. Ni siquiera firmaron la última llamada de manifestación en marzo. Entonces, reglamento en principio sí, para meterse en una jaula de grillos, se llama así, ¿no? De peleas programáticas, que estuve la semana pasada en un congreso online en Argentina, de grupos trotskistas, y casi todas las sesiones eran peleas entre este grupo y el otro grupo y sus programas y no sé qué. Yo estaba en sesión sobre lucha antifascista y yo hablé de cosas concretas de aquí en Europa y experiencias que podían ser útiles. Pero no era porque Trotsky dijo esto en los años 30 y no sé qué, no sé cuántos. Y el MST ha hecho tal, y el Partido Obrero ha hecho tal. O sea, habitando en un mundo cerrado. Entonces, unas cosas que nos pasó en nuestra corriente cuando surgimos del trotskismo en los años 50, porque pensamos que Corea del Norte no era un Estado obrero, es que tuvimos que hablar con gente normal. Y si miras nuestro boletín, por ejemplo, no encuentras artículos denunciando el programa de tal partido revolucionario sobre tal de no sé qué, de Corea o de Ucrania. No, tenemos nuestra posición y hablamos con gente normal y corriente sobre cosas que pueden conectar más o menos con la gente. Pero no nos dedicamos a las peleas dentro de los grupos de la izquierda radical. Y yo creo que es una diferencia importante, tristemente, que yo no veo más de esto. Entonces, si hubiera más grupos que compartieran a grandes rasgos la idea de socialismo de abajo, construimos de forma amplia, unitaria, defendiendo los principios. Si hubiera más, pues también nos juntaríamos. Pero ahora mismo, lo que decía Juan Antonio, con nuestra política somos lo que hay. Hay mucha más gente que comparte estas ideas, porque es sentido común, pero no nos conoce o no tiene tiempo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, no nos queda otra sino ir trabajando, intentando convencer a más gente a sumarse, y no solo sumarse, sino participar activamente en el grupo, porque las ideas no viven sin organización. Y tenemos buenas ideas, pero tenemos poca organización. Entonces, tenemos que seguir trabajando las ideas, pero sobre todo, trabajar la organización. Y por eso estas jornadas. Y para cerrar, pues tenemos este boletín que sacamos más o menos cada mes, que empezó con una página de DIN A4 y ahora son 12 páginas de una mini revista que sale en 2 idiomas y se vende en la calle donde se pueda. Y Rubén, que ha desaparecido un momento, pero él saca boletines y vende en las manis de Asturias, y me consta que también se hace en Sevilla y se ha hecho aquí. Se debería hacer más. Para gente interesada, hay propuestas de lectura en la página web. Aquí tenemos el clásico Manifiesto Comunista, que realmente vale la pena. Tenemos un texto ya que tiene sus años, pues cuál es la tradición marxista, que habla de las diferentes corrientes y las aportaciones al marxismo desde Lenin y Luxemburgo y también otras ideas que no compartimos tanto. Y acabamos de sacar unos ejemplares en samizdat, como decía, de un libro de Alex Kalinikos, Las ideas revolucionarias de Karl Marx. Y esto es una buena introducción sólida a las ideas marxistas y sale por solo 4 euros y tenemos unos ejemplares aquí atrás.
Entonces, yo diría que cerramos aquí la siguiente sesión sobre Palestina. تصير بالمقابر اختارية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية